Comienza el capítulo 1 del Tratado de la Verdadera Devoción diciendo, diciendo una verdad que nosotros tenemos que comprender y que no nos debe dar miedo decirla. Nosotros aquí hemos hablado de bellezas de la Santísima Virgen María. Hemos hablado de cosas muy lindas. Hemos hablado de sus grandezas. Hemos hablado de sus atributos. Hemos hablado de sus obras. Ella es corredentora. Ella es cooperadora de la redención. Pero nosotros a la Santísima Virgen María, por mismo respeto a ella y a Dios, debemos ponerla en el lugar justo. Y eso lo debemos conocer nosotros como consagrados. Hay personas que lastimosamente se han desviado de la devoción y esto también ha hecho un gran daño en las personas que les escuchan, en las personas que les siguen, ha hecho un gran daño también porque la Santísima Virgen María es la primera que se siente ofendida con estas cosas que pueden ser ya exageraciones o lo que se ya puede llamar como un maximalismo mariano. Dice así entonces el capítulo 1, numeral 14. Confieso con toda la iglesia que no siendo María más que una pura criatura salida de las manos del Altísimo, comparada a su majestad infinita, es menor que un átomo. No es nada, porque Él solamente es el que es, porque Él solamente es el que es, y que en consecuencia este gran Señor, siempre independiente y suficiente en sí mismo, no ha tenido nunca absolutamente ni aun ahora necesidad de la Santísima Virgen María para el cumplimiento de sus deseos y la manifestación de su gloria, ya que le basta su voluntad para que todas las cosas sean hechas. Miren cómo comienza el Tratado de la Verdadera Devoción. Y Montfort es el doctor mariano. O sea, Montfort es qué señor para conocer a la Santísima Virgen María. Él llega a exclamar que en su época se leyó todo tratado, todo escrito que hablaba de la señora. Para hacer esto se tiene que tener un amor gigante a la Santísima Virgen María. Y es muy impresionante encontrar que en este Tratado de la Verdadera Devoción, uno de los libros más hermosos que se han escrito de la Santísima Virgen María, Montfort comienza diciendo que ella es menos que un átomo, a comparación de la majestad divina. Y uno se preguntará, bueno, si María es menor que un átomo, ¿qué seremos nosotros? Hay que aprender de humildad, hay que aprender de humildad. Pero esto no nos debe escandalizar. Esto que dice Montfort no nos debe escandalizar. Debemos tener en cuenta de que María se hizo completamente relativa a Dios. Si nosotros decimos Divina María, no es porque la estemos adorando, no es porque la estemos divinizando, sino que Dios se hospedó en María de tal manera que María se hizo completamente dócil a cada pensamiento, a cada movimiento, a cada sentimiento de Dios y se dejó guiar como lo hace una vela cuando el viento sopla. O sea, la Santísima Virgen María no le puso reparos a Dios, no le puso ninguna detención, ningún stop hasta ahí. Nunca le negó absolutamente nada. Entonces Dios hizo su obra en la Santísima Virgen María como Él quería. Y ella se unió completamente con la divina voluntad. Desde pequeñita, esa fue como su manera de ser siempre. Su manera de ser es ser deificada, es ser cristificada, es estar en Dios y esa era su completa alegría. Nosotros todas estas cosas, y como es criatura, también Dios la pone como uno de los particularidades. Entonces ya no tuvo ese pecado original. Bien, tiene un título que ninguna otra criatura puede tener, que es ser Madre de Dios. En eso no lo puede imitar nadie. La Santísima Virgen María, podríamos buscar incluso en las Sagradas Escrituras, si alguien la ha seguido a ella, o la ha antecedido más bien en su asunción, claro. Encontramos al profeta Elías, que fue levantado al cielo en una carroza de caballos de fuego. Fue elevado al cielo. También dice lo mismo de uno de los patriarcas del Antiguo Testamento, aparece en el libro del Génesis, que fue
¿sí? Enoc. También dicen en las Sagradas Escrituras, escuchan. Santi, te estás pausando mucho. Ok, voy a mirar acá a ver qué se puede acá. Ah, bendito sea Dios. Aquí me aparece esto full. ¿Me escuchan bien o todavía estoy hablando así entrecortado? Bien, ok, listo. Esperemos a ver si se mejora aquí la señal. Tengo tres redes y ¿cuál de las tres más floja? Bendito sea Dios. Bueno, entonces continuemos. O sea, la Santísima Virgen María, entonces podemos ver que hay quienes le han antecedido en cuanto a la gloria de la Asunción y que, o sea, que le han antecedido incluso el profeta Moisés. Dice en la carta del apóstol Judas, Judas Tadeo, que su cuerpo fue asunto al cielo en manos del arcángel San Rafael, perdón, San Miguel, del arcángel San Miguel. Entonces, la Asunción no es una cosa única de la Santísima Virgen María, pero vamos a buscar otros atributos también. Podemos buscar otros atributos y solamente vamos a encontrar en la Santísima Virgen María el absoluto, el más digno de gloria y honra, Madre de Dios, Madre de Dios. Cuando nosotros protegemos a la Virgen María, estamos protegiendo también la divinidad de Jesús. Miren, es una cosa muy impresionante cuando nosotros estudiamos la historia de la Iglesia y nos damos cuenta de que las primeras herejías fueron en contra de la humanidad de Cristo. Ya habían quienes pensaban que Cristo no era humano, Cristo fue divino solamente y él vino como que se puso una máscara pues de hombre, pero él siguió siendo Dios y no lo podían matar y que en la cruz no murió, sino que aparentemente murió. Esas fueron las primeras herejías. Ya después con Arrio, más o menos en el siglo IV después de Cristo, ya comenzaron entonces a atacar la divinidad. O sea, entre más iba pasando el tiempo, ya comenzaron es como a dudar, a volverse más incrédulos en cuanto a lo milagroso, a lo divino, porque ya toda esa experiencia de Cristo pues estaba quedando atrás. ¿Cómo entender? O sea, los que veían a Cristo, los que le veían actuar, los que le veían hacer los milagros, todo el mundo decía, sin duda alguna, este es Dios. Los que no querían creer, pues se obstinaban como los fariseos. Pero miren que incluso los paganos, cuando mandaron estos fariseos a los soldados a examinar a Jesús, ¿saben qué vinieron diciendo los soldados romanos? Nunca habíamos escuchado a un hombre hablar como él nos habló. Nunca habíamos escuchado a un hombre hablar como él nos habló. Ahorita vamos a ver unas citas bíblicas que nos van a servir para que nosotros podamos argumentar con las Sagradas Escrituras la divinidad de Cristo. Entonces, miren que aquí también en el Tratado de la Verdadera Devoción, Montfort va a decir una cosa hermosa, hermosa. Uno pensaría que acá como que está bajando a la Santísima Virgen María de ese pedestal que no vemos constanada. La está poniendo en el puesto donde ella debe estar y donde ella quiere estar. He aquí la esclava, he aquí la sierva, ella se humilla, pero el que se humilla será ensalzado, el que se humilla será enaltecido. Y miren eso tan lindo, porque dice Montfort que tenemos que aceptar que Dios no tiene necesidad, no ha tenido ni tendrá necesidad de la Santísima Virgen María. Esto es importantísimo, esto es importantísimo. Él pudo haber hecho todas las cosas por sí mismo, las podría hacer, es que Él es Dios,
Él es todopoderoso. Él no nos necesita a nosotros. Él no necesita que nosotros seamos misioneros. Él no necesita que nosotros seamos consagrados. Él no necesita nada de estas cosas. Él podría transformar las cosas a fuerza de su poder, obligando todo a someterse. E incluso, eso es una cosa que dijo el apóstol San Pablo, es como una predicción futura, que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, en la tierra, en los abismos y en el cielo. En el cielo ya todos se doblegan ante Dios, en los abismos también, en los abismos también, y eso nos lo han mostrado los exorcistas, en las liberaciones también. Hemos visto cómo demonios furiosos se someten ante el nombre de Dios, ante el nombre de Jesucristo. Hasta los demonios se someten. Es que yo no entiendo cómo es que pueden existir los ateos. Yo escuchaba a un autor, aunque ese autor no se lo voy a recomendar y por eso no voy a decir su nombre, porque es un protestante pues por ahí, pero lo que dice, como decía Santo Tomás de Aquino, la verdad no deja de ser verdad aunque la diga el mismo demonio. Entonces, este pastor protestante decía, qué cosa tan curiosa es que existan los ateos. Qué cosa tan curiosa, porque ni los demonios llegaron tan bajo. Entonces dice el apóstol Santiago que los mismos demonios creen en Dios y tiemblan. Los mismos demonios creen en Dios y tiemblan. Claro, pero ellos no quieren ser de Dios. Ahí es donde está el problema. A menos nosotros sí queremos ser de Dios. Bueno, entonces, es importante que nosotros entendamos que al no tener el Señor obligación con la Santísima Virgen María, es mucho más grande su amor. Es una cosa que a nosotros nos debe enternecer. ¿Por qué? Porque es que Dios no eligió venir a través de la Santísima Virgen María porque le fuera necesario. ¿Me hago entender? No porque le fuera necesario, sino porque la amaba con locura. Porque la amaba con locura. Es decir, Dios no la quiso utilizar. Dios quiso venir por ella, porque la amaba, pero desenfrenadamente. La amaba de una manera que nada lo podía retener, sin causal, como un río desbordado, era su amor. Y por eso quiso venir a través de la Santísima Virgen María. Es que Jesucristo no tenía que haber venido como un niño, simplemente hubiera podido aparecerse a los 30 años ya formado y decir, yo soy Dios, voy a comenzar a hacer mi ministerio sin necesidad de la autorrevelación de las bodas de Caná. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero Dios hizo las cosas más perfectas porque quiso mostrar también su amor a través de la Santísima Virgen María. Entonces es una cosa que antes nos debería estremecer de ternura y de amor, porque el Señor quiso venir a través de la Virgen por puro amor, no por necesidad. Eso pasa también en el matrimonio. Eso pasa en el noviazgo. Ven, pero es que tú podrías hacer esto solo. ¿Por qué quieres venir con tu novia? Pues porque la amo. Así también es el matrimonio. Una persona no podría tener su carro, su casa, su trabajo, sin necesidad de tener a otra persona a su lado, claro. Incluso hay muchas personas que lo hacen porque quieres tener a una persona a tu lado, porque yo la amo, no porque la utilizo. ¿Sí? Ahora se ve también esa parte como utilitarista en el matrimonio, que se vuelve como un negocio, ¿sí? Pero las cosas del amor no son así. Simplemente quiero estar contigo, yo quiero donarme, yo quiero que tú seas feliz, yo quiero que este don que Dios ha puesto en mí, tú lo recibas y tú seas feliz con ese don. Eso es hermoso. Ese es el amor de Dios, que es un amor desinteresado. Entonces, Dios hizo las cosas más perfectas porque vino a través de la Virgen María y a través de ella también Él quiso donarse totalmente, de manera que nació a través de ella como un pequeño bebé, también para enseñarnos muchas cosas más. Los 30 años de obediencia a la Santísima Virgen María en la casita de Nazaret no eran obligatorios. Eso no era necesario para redimirnos. Él nos quería dejar una enseñanza y Él nos quería mostrar también a María. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir la consagración? Porque el Señor quiere que nosotros vivamos la consagración. Porque
Él estuvo antes de esa vida pública, que fueron 3 años, 30 años estuvo en obediencia a la Santísima Virgen María. Eso es la consagración, muchachos. Ah, no, es que yo quiero predicar. Ah, no, es que yo quiero ayudar a la gente. Vive primero ese tiempo en el regazo de María. Primero tienes que meterte a esa casita de Nazaret y entender cómo se hace apóstol. ¿Y cómo te haces apóstol? Fácil, meditando con ella, conociendo a Jesús. Por eso la Santísima Virgen María, ella no le gana a nadie en el conocimiento de Cristo, porque es que la Santísima Virgen María fue su madre. La Santísima Virgen María le enseñó a Jesús y Jesús le enseñó a ella. La maestra del amor con el maestro del amor. ¡Qué belleza! Entonces esto nos debe, creo que nos debe tocar mucho el corazón, nos debe enternecer más, nos debe ayudar a entender mucho más grandemente el amor de Dios, y así también es con nosotros. Es decir, Dios no nos necesita a nosotros para salvar el mundo, no, pero ¿por qué quiere que nosotros le ayudemos? ¿Por qué quiere que seamos consagrados? ¿Por qué nosotros participamos del triunfo del Inmaculado Corazón de María? ¿Por qué quiere a través de nosotros, tan frágiles, como decía San Pablo, somos vasijitas de barro? Vasijitas frágiles que en cualquier momento se pueden romper, y esa gracia que se ve representada como el agua que es contenida, esa gracia se derrama muchas veces y no queda nada, queda seca. ¿Por qué? Porque a través de esas vasijitas, porque primeramente nosotros sí le necesitamos a Él. Segundo, porque Él manifiesta su amor de esa manera. Nosotros necesitamos amar y a través de ese amor también estamos ayudando a su obra. Entonces debemos entender que cuando somos llamados, los primeros beneficiados somos nosotros. Decía San Pablo, vade mihi si non evangelizabere, que quiere decir, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si recibo esta consagración, la renovación de mis compromisos bautismales con toda plenitud de conciencia, y lo dejo aparte como si fuera una cosa más. ¿Para qué recibes un don? Pues para usarlo. Ay de mí, soy bautizado, tengo la gracia divina, tengo las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, tengo el don del Espíritu Santo, soy confirmado en la fe, puedo acceder a el mismo Calvario donde Jesucristo dio su carne y su sangre, y puedo comulgar. Ay de mí donde yo no comulgue, ay de mí donde yo no aproveche la confesión, ay de mí donde siendo católico no aprenda que es amar, ay de mí donde pudiendo acercarme a Dios no atienda la voz del Señor, ay de mí teniendo las Sagradas Escrituras, no sea capaz de tomar un momento y leer las Sagradas Escrituras, que son una carta de amor. Ay de mí, porque el primero que se hace daño soy yo. El primero que se hace daño soy yo. Muchachos, entonces, también nosotros trabajando en la obra de Dios nos salvamos. Bueno, entonces, yo creo que con esto ya dejamos claro el lugar de la Santísima Virgen María, y pues esta misma charla pretende llevarnos al fin último, a que la Santísima Virgen María es un medio que nosotros recurrimos con libertad. Nosotros tampoco estamos usando a la Virgen, ¿no voy a entender? Nosotros no, yo voy a través de la Santísima Virgen María porque siempre estamos pensando en que ella es un canal, en que ella es la que nos lleva, en que ella hace un trabajo, en que ella intercede, pero más que eso, miren que Montfort mismo lo reconocía, un verdadero devoto sirve a la Virgen María por una sola razón, porque ella merece ser servida. Dios mío santo, ¿qué es esa maravilla? Claro, cualquiera de ustedes podría en libertad decir, muy linda la consagración, yo no me voy a consagrar, yo voy a ir directamente al Padre del Cielo, yo voy a ir directamente a Jesús. Bueno, listo. O sea, usted decidió no consagrarse, eso está en su libertad. Usted no deja de ser católico por eso. ¿Me hago entender? Usted no deja de ser católico por eso. ¿Por qué vas a través de la Santísima Virgen María? Porque yo quiero amar a la Virgen. Y porque yo sé que también es un acto profundo de humildad ir a través de ella.
porque yo me siento necesitado incluso delante de Jesús, del mismo mediador entre Dios y los hombres, lo que estamos viendo el martes en el Tratado de la Verdadera Devoción, que por cierto, lastimosamente asistieron muy poquitos, pero estuvo interesantísimo, qué maravilla. Ahora, lo que yo quiero es que tomemos las Sagradas Escrituras y comencemos entonces a conocer un poco más a Jesús desde las Sagradas Escrituras. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, hace más o menos 5 o 6 años, con Santiago Correa, de pronto algunos han escuchado las charlitas de él, los que vieron el Congreso. Santi dio 2 charlitas en el Congreso súper buenas. Con él estamos haciendo un apostolado súper bonito. Ustedes ven que Medellín está invadido por testigos de Jehová. Bueno, ahora ya en la pandemia pues uno ya no los ve tocando puertas, pero testigos de Jehová, o sea, en abril que comenzó la pandemia, yo veía testigos de Jehová en los paraderos de los buses. Aquí en este barrio hay un clan de testigos de Jehová, pero gigante, muchachos, pero gigante. En todas partes, gente, qué pena, ellos van detrás de la carnada fácil, católicos ignorantes, carnada fácil, católico ignorante, futuro protestante. Ellos van, claro, como el católico sí tiene pues como cierto saborcito para las cosas de Dios y deja que uno le diga que Dios te bendiga, que la Virgencita te acompañe y no rechen ante eso, pero es una persona que está tibia ahí sin catequesis, arrancan los testigos de Jehová y vea, yo sí sé de las escrituras y yo le muestro tal cosa y la otra. Entonces el apostolado de nosotros fue irnos a Calasanz, por allá por Calasanz, cerca de San Clemente, y comenzar a buscar testigos de Jehová. Nosotros nos fuimos en cacería de testigos de Jehová. Eso fue una locura. Entonces encontramos como 3 testigos de Jehová ahí en un paraderito. Les dijimos, vamos a dialogar. Los retamos a un debate. Listo. Entonces cuadramos como para la semana siguiente y mientras eso nos reunimos a formarnos y tomamos unos temas. Bueno, vamos a ver por qué los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Ellos vienen de Arrio, podemos decir que ellos vienen de Arrio, ellos son como los hijos de Arrio, porque Arrio fue el primero que negó la divinidad de Jesús. Ahora los herejes de estos tiempos lo que han hecho es reciclar las herejías que existen antes. Por ejemplo, los protestantes dicen no podemos tener imágenes, eso es una herejía que ya existía hace mucho tiempo. En el siglo V después de Cristo ya se daba esa herejía, le llaman los iconoclastas, o sea, los que niegan las imágenes, los que las odian, las destruyen. Pero la iglesia siempre ha tenido imágenes. Incluso encontramos en las catatumbas que habían imágenes, representaciones de los apóstoles, había representaciones de Pedro, las representaciones de los milagros de Jesús. Entonces, eso fue una cosa muy linda, porque nosotros comenzamos a estudiar, nosotros devoramos las Sagradas Escrituras, comenzamos a estudiar, a darnos cuenta en qué pasajes estaba específicamente el tema de la divinidad de Jesús, para que no tener dudas nosotros, porque incluso en esos debates de apologética, cuando uno no está bien formado, se le pueden generar dudas, y ahí es donde puede trabajar el enemigo. Dudas acerca de la fe, siempre hay que resolverlas, siempre hay que resolverlas. No se pueden dejar esas dudas así como en el aire, porque luego el enemigo las puede aprovechar en otra situación para sembrarte una duda más profunda y te puede incluso quitar la fe. Entonces nosotros nos preparamos, eso fue una cosa maravillosa. Mi hermano se preparó un tema y yo me preparé otro. Yo me preparé el de... bueno, ellos dicen o decían antes, porque ellos van cambiando también algunas cosas dependiendo como de qué tan bien o tan mal les vaya con el temita. Ellos decían que Jesucristo era San Miguel Arcángel, como para decir pues que es alguien importante, pero que no era Dios. Incluso antes decían, es un ente así como divino, pero un Dios pequeñito. Entonces, como cuando se les decía, venga, pero es que la Sagrada Escritura dice que no existe otro Dios, o sea, no hay dioses pequeñitos, eso no existe. Entonces ellos comenzaron a cambiarlo, no, es que es San Miguel Arcángel. Entonces ya lo comenzaron a bajar y ya le dicen, no, es que es un ángel, o si no dicen, no, es que es un ente que nosotros pues como que no entendemos muy bien,
no entendemos muy bien cuál es su naturaleza. Bueno, entonces, eso fue un debate, pero la locura los destrozamos, los destrozamos. O sea, incluso todo el tema apuntaba a que Jesucristo era Dios. Y fueron citas bíblicas que ellos no nos pudieron contradecir. Entonces vamos a tomar ahora las Sagradas Escrituras y vamos a comenzar. Bueno, yo quiero primero mencionarles la cantidad tan impresionante, muchachos, de citas bíblicas que hay. Incluso yo me puse a recolectarlas, pero habría muchísimas más en las que se habla de la divinidad de Jesús. Primero las voy a mencionar y algunas las vamos a ir a leer. Mateo 2:11, Mateo 28 del 19 al 20, Mateo 28:9, Lucas 1:35, Lucas 3:22, Lucas 9 del 34 al 36, Juan 1 del 1 al 5, Juan 1:15, Primera de Colosenses 1:15, Primera de Colosenses 1:16 hasta el 18, Primera de Timoteos 3:16, Segunda de Timoteos 1:9, Romanos 9:5, Tito 2:13, Hebreos 1:3, Hebreo 1:6, Segunda de Corintios 3:17, Segunda de Pedro 1:1, Segunda de Pedro 1 del 2 al 3, Segunda de Pedro 1 del 3 al 4, Segunda de Pedro 3:8, Primera de Juan 1:3, Primera de Juan 1 del 1 al 3. Primera de Juan 2 del 22 al 23, Primera de Juan 5:20, Apocalipsis 17:14, Apocalipsis 19:13, Apocalipsis 19:16, Apocalipsis 22:22, Filipenses 2 del 5 al 8, Juan 5:18. Imagínense todo ese bombardeo de citas bíblicas para asegurar que Jesucristo es Dios verdadero. Imagínense, usted va a enfrentar con ese montón de citas bíblicas. No le puede quedar duda de que Jesucristo es Dios de verdad. El problema que estamos viviendo ahora, muchachos, en la iglesia, o lo que estamos viendo ahora que algunos obispos, algunos sacerdotes, incluso cardenales están diciendo, no, tenemos que renovar la iglesia, tenemos que actualizar el evangelio, tenemos que hablar en el lenguaje del mundo, tenemos que ya prescindir de esa moral medieval que nadie acepta ahora. Tenemos que modernizar a la iglesia. ¿Ustedes saben cuál es la herejía que tienen ellos? El arrianismo. Ellos son arrianos porque no se dan cuenta que eso que está escrito es palabra de Dios, que esa enseñanza moral que nos dejó Cristo ahí y esa enseñanza dogmática nos la dejó Dios, no un profeta. Nos la dio el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nadie, ningún hombre puede contradecirlo. Si Jesucristo fuera un profeta, bueno, pues han venido otros profetas después. Cuando apareció, por ejemplo, el profeta Samuel, luego aparecieron otros. Luego apareció Isaías, luego apareció Jeremías, luego apareció David, también el rey profeta. Y han venido muchos más, Zacarías, Juan el Bautista. Pero Jesucristo no era un profeta. No solamente era un profeta, Jesucristo no habló como un profeta cualquiera. Donde un profeta hubiera hablado así desde el principio, inmediatamente lo hubieran matado. O sea, no le hubieran dejado decir nada. Porque es que lo que sonaba era tan fuerte, sus palabras eran tan fuertes, que él se estaba poniendo en el lugar de Dios. Y esa fue incluso la razón por la que mataron a Cristo. ¿Por qué él está poniendo en el lugar de Dios? Porque es que no es que él estaba diciendo que era simplemente un hijo de Dios, como decimos todos nosotros. No, está diciendo que él era el hijo de Dios. Miren eso tan hermoso que descubrí también leyendo un poquito los padres de la iglesia. ¿Recuerdan ese pasaje que nosotros nos aprendimos en la charla de apologética, Mateo 16, 18 al 20? En ese pasaje donde Cristo funda la iglesia sobre Pedro. Y yo a tu vez te digo que tú eres Pedro, y sobre Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, esto viene a raíz de que Pedro, bueno, el Señor estaba preguntando, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y luego le preguntan a los apóstoles, ¿y quién dice ustedes que soy yo? Entonces, pues primero responden, no, que es que la gente dice que tú eres Juan el Bautista, tú eres uno de los profetas, tú eres Jeremías, etcétera, etcétera.
Y luego cuando pregunta el Señor, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Se levanta Pedro y responde, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Esa fue la profesión de fe. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Que Pedro con ese sanguíneo, imagínense con qué fuerza lo dijo, con qué seguridad. Y entonces Jesucristo le dice, Pedro, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, yo te lo aseguro. Eso te lo reveló el Padre que está arriba en los cielos. Eso viene por gracia del Espíritu Santo. Es alguna cosa que no pueden concluir los hombres por su propia cuenta. Esto es gracia que se te ha dado del cielo. Pero miren esto tan hermoso. Que por eso tenemos nosotros que conocer más a los padres de la iglesia para poder entender cómo nos están hablando las Sagradas Escrituras. Miren que Jesucristo pregunta, ¿quién soy yo? Entonces Pedro le va a decir quién es él. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Se está diciendo, tú eres tal, hijo de tal, ¿cierto? Tú eres tal, hijo de tal. Jesucristo le va a responder de la misma manera. Es algo que era común en la época, le responde de la misma manera. Y yo a mi vez te digo que tú eres, no me espera. Yo a tu vez te digo que tú eres Simón, no, esperen muchachos que me estoy enredando. Yo Yo te digo a ti, Simón, hijo de Jonás, que tú eres Pedro. Yo a tu vez te digo, Simón, hijo de Jonás. Entonces, miren que eso fue una profesión de fe más completa de lo que nosotros pensamos, porque dijo, tú eres tal, hijo de tal. Y Jesús le responde, y tú eres tal, hijo de tal. Yo a mi vez te digo, Simón, hijo de Jonás, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, no es que era simplemente Jesucristo, uno de los tantos hijos de Dios por adopción. No, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. El Hijo de Dios vivo. Y eso los testigos de Jehová se lo comen por completo, lo pasan desapercibido, incluso intentan negar la misma fundación de la iglesia en cabeza de Pedro. Es ignorar las Sagradas Escrituras. Es no poner atención en lo que te está diciendo, porque claro, tú ya estás adoctrinado, estás ceñido a una idea y esa idea no te quieres desprender, entonces te impide encontrar la luz de la verdad, la palabra de Jesucristo que está ahí relatada. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bonito esto, ¿no? Está hermoso, estamos aprendiendo más del Señor, es que a Él lo tenemos que conocer mucho. Vamos entonces ahora a mirar algunos pasajes. Vamos a mirar algunos pasajes importantes. Miren, por ejemplo, Mateo 2.1. En Mateo 2.1 va a decir las Sagradas Escrituras. Y postrándose, le adoraron. Claro, tú vas a encontrar de pronto estas traducciones diferentes en las Biblias adulteradas. Pero eso, si nos vamos a ir al griego, si nos vamos a ir a la lengua en la que fue escrito este evangelio, vas a encontrar que verdaderamente dice y le adoraron. ¿A quién se le adora? Verdaderamente a Dios. Incluso nosotros vamos a encontrar en contradicción con este pasaje la actitud de los apóstoles. Miren esto. Aquí está, creo que estaba María Magdalena que se postra y adora a Jesús. Ahora vamos a encontrar a Juan en el Apocalipsis que se le apareció un ángel. Y ese ángel era tan hermoso, ese ángel era tan impresionante, tan espectacular, que Juan cree que es Dios. Juan cree que es divino y se va a postrar. Entonces el mismo ángel lo regaña y le dice, levántate que yo soy una criatura, no me adores que yo soy una criatura. Y entonces Juan como que reacciona y dice, uy, sí, sino que es que fue tan impresionante que sentí como el deseo de adorar. Cambio Jesucristo, cuando las mujeres se postran y le adoran, no les dice, no, levántense que yo solamente soy un hombre. A pesar de que Jesucristo decía, yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Pero él decía esto para que nos diéramos cuenta de que no solamente es divino como el Hijo de David, sino también es humano como el Hijo del Hombre, Dios y hombre verdadero. Es ese milagro, es esa realidad, es ese tema tan importante que vamos a ver más adelante de la encarnación. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto.
Miren esto también tan hermoso. Mateo 28, del 19 al 20. Los que tienen la Biblia, vamos buscándolo. Mateo 18, del 19 al 20. Dice así: les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, que no era 28, perdónenme chicos, Mateo 28, del 19 al 20, la última partecita del Evangelio. Dice: por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces uno dice, bueno, ¿y en dónde está la divinidad de Jesús ahí? En el Hijo, en el Hijo. Entonces uno dice, bueno, ¿y quién será el Hijo? Pues él mismo predicó que él era el Hijo. En todo el Evangelio vas a encontrar que su predicación es que él es el Hijo, que él es el Hijo de Dios. Y si dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿uno cómo va a bautizar en el nombre de un humano? ¿Cómo vas a bautizar en el nombre de un humano? Imposible. Tiene que bautizarse en el nombre de la Trinidad, en el nombre de Dios. Entonces, por eso, une a los tres, ahí donde manifiesta esa revelación trinitaria, que los judíos no habían conocido. Los judíos solamente habían escuchado hablar de el Padre Celestial, de Yahvé. Pues ni siquiera se le llamaba el Padre, porque Jesucristo también nos trae esa revelación del Padre. Pero era, digamos, el Padre Celestial, él fue el que tuvo como esa acción especial con el pueblo judío. Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Luego viene esa revelación, ya viene Cristo, se manifiesta como el Hijo de Dios vivo, y también nos habla del Paráclito que vendría después, el Espíritu Santo. Entonces vemos que Él se está incluyendo dentro de esa fórmula de bautismo. Él mismo se hace parte de la divinidad. Listo. En Mateo 28, versículo 9, también aparece que se agarraron de sus pies, agarraron de los pies de Jesús y le adoraron. Otro acto de adoración a Jesús. Otro acto de adoración a Jesús. Qué hermosura. Las Sagradas Escrituras. Jesucristo no se puso a decir, es que yo soy Dios y que yo no sé qué, eso no estuvo en su predicación, sino que Él lo mostraba con signos y señales, no con palabras. Él hizo portentos y él hablaba de sí mismo con una humildad tan grande que incluso los mismos judíos le decían, pero ya dinos por favor claramente quién eres tú. Y aunque se los decía, pero no lo decía de esa manera que suena como soberbia, sino que se los decía para que lo entendieran. Se los he dicho, ustedes lo han visto, entiéndanlo. Pero ellos no querían entender. Además que querían también agarrarlo para poderlo matar. Dice Lucas 1:35. En Lucas 1:35 aparece lo siguiente: y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. El momento de la encarnación. Fundamental. El momento de la encarnación. ¿Quién fecunda a la madre de Jesús? ¿Quién fecunda a la madre de Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién es el papá? El Espíritu Santo. ¿No es eso suficiente para asegurar que es el mismo Dios? Jesucristo fue engendrado por el Padre. Y el Padre no va a engendrar una cosa diferente a Él. El Padre no va a engendrar una naturaleza distinta a la suya. Es que cuando nosotros nacimos, el Espíritu Santo no fue que fecundó a nuestra mamá, fue nuestro papá humano. En el caso de la Santísima Virgen María, y por eso es tan extraordinario y tan particular, fue el Espíritu Santo quien fecundó a la Virgen. Ya es ceguera, verdadera ceguera, negar la divinidad de Jesús. Lucas 3:22 dice sobre el mismo Cristo:
tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Luego vamos a hablar sobre esa palabra engendrado, vamos a hablar sobre la encarnación, vamos a entender qué significa, porque nosotros decimos, bueno, pero si el Dios como que fue engendrado, ¿cómo Dios va a ser creado? ¿Por qué le decimos hijo? ¿Cómo que hubo un papá? ¿Cómo que hubo un hijo? ¿Será que Dios no, Jesucristo no fue eterno? Luego vamos a ver eso ya como con más, pronto con más detalle, vamos a verlo con un poquito más detalle, vamos a sumergirnos un poco en ese misterio, aunque no lo vamos a poder comprender hasta el final porque nunca va a dejar de ser misterio, pero sí hay una razonabilidad en cuanto a ese don. Lucas 9 del 34 al 36. Ahí estamos en la transfiguración. Nos posamos en la transfiguración. Y dice que una nube los cubrió con su sombra. Ahí estaba el Señor junto con Pedro, Santiago y Juan. Los cubrió una nube, perdón. Y vino una voz de la nube. Te recuerden que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel también era acompañado de una nube. Era una nube que les ayudaba a no sentir ese extremo calor del desierto. Era una nube que les daba sombra, era una nube que les protegía, que cubría todo el campamento y que especialmente rodeaba la tienda de Yahvé. Por eso esa tienda era sagrada, esa tienda era intocable. Solamente el sumo sacerdote podía entrar. Ahí estaba la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo, como nosotros lo vemos también en el tiempo de Pentecostés, uno de los signos del Espíritu Santo es esa nube. Y miren que de la misma nube sale esa voz. Ahí está la Santísima Trinidad. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, cubriéndolo con una nube, y el Padre que dice, que va a decir, bueno, viene una nube, perdón, viene de la nube, viene una voz que va a exclamar, este es mi Hijo, escuchadlo. ¿Lo recuerdan? Eso pasa en la transfiguración, está la presencia trinitaria. Juan 1 del 1 al 5. Y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Esto vale la pena irnos a buscar el Evangelio exactamente en ese lugar. Esto está súper adulterado en la Biblia de los Testigos de Jehová. Es una Biblia que se llama Nuevo Mundo. Entonces, en la Biblia de los Testigos de Jehová, esa primera parte, ustedes pueden incluso irlo leyendo conmigo, dice, en el principio existía la palabra, o pueden contarlo también como el verbo, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era un Dios, le agregaron un. Imagínense en el descaro, le agregaron, y la palabra era un Dios. Cuando dicen las Sagradas Escrituras, y la palabra era Dios, la palabra era Dios. En el principio existía la palabra. O sea, nos está diciendo de la preexistencia del verbo, nos está diciendo que ese verbo es eterno desde el principio. Desde el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios, la palabra estaba junto al Padre, a quien los judíos conocían como Dios. La palabra estaba junto al Padre. Y esa palabra era Dios. Cada uno, ¿cómo puede entender esto sin irse al misterio trinitario? Imposible. No dice, no, pues que Juan estaba al paz loco, pero quién sabe qué. No, es el misterio trinitario. 3 personas, un solo Dios verdadero. 3 personas con una sola esencia. 3 personas, una sola voluntad. 3 personas, una sola naturaleza. 3 personas independientes la una de la otra, pero no son 3 dioses diferentes. ¡Oh, qué misterio tan grande! Esa es la Santísima Trinidad. Dios es tan grande que no lo podemos comprender. Es normal, es natural que nosotros no lo entendamos. Es normal que tú no lo comprendas. Es normal que un San Agustín haya intentado descalabrarse con ese misterio trinitario y haya llegado al final a la misma conclusión que llegamos nosotros. No lo podemos entender. Yo creo que yo ya les he contado esa historia de San Agustín. Creo que fue un sueño que tuvo San Agustín. Él lo relata en las Confesiones, donde dice que en ese sueño veía a un niño que estaba haciendo como un huequito en la arena de la playa.
Hacía un huequito pequeñito con un baldecito, y luego iba con el baldecito, llenaba el baldecito con el agua del mar e intentaba llenar ese huequito. Entonces San Agustín venía pensando en todo este tema de la Trinidad, y eso le obsesionaba. Entonces va y le pregunta al niño, ¿y tú qué es lo que estás haciendo? Estoy intentando meter todo el mar en este huequito. San Agustín le dice, pero eso es imposible. Y el niño le dice, tan imposible como que el misterio de la Trinidad quepa en tu cabeza. Tan imposible como que el misterio de la Trinidad quepa en tu cabeza. San Agustín con eso, San Agustín escribió unos tratados de la Santísima Trinidad espectaculares, pero nadie es capaz de darle respuesta a ese misterio. Incluso ni la Santísima Virgen María, que ahora está en el cielo, es capaz de responderlo. Cuando estamos delante de un misterio tan grande como este, solamente queda adorar. La Iglesia te dice, pange lingua, calle toda lengua. Es momento de postrarte, es momento de adorar, es momento de alabar, es momento de deleitarte con tu Dios. Es un Dios que nadie pudo haber imaginado. No es un Dios como los del Olimpo, no es un Dios como de los griegos, no es un Dios como el de los egipcios. Dioses humanos que se les atribuyen poderes sobrenaturales, poderes extraordinarios, pero siguen siendo humanos con envidias. Ahí mismo también, en la cultura de los mayas, de los aztecas, de los incas, vas a buscar los dioses de ellos, puros humanos, llenos de envidia, que este asesinó a tal, que este se comió a tal, que este violó a tal. Eso, lo mismo que hacen los hombres, lo mismo que hacen los hombres. Este quería poseer tal cosa material. ¿Para qué? Una cosa material para un Dios. Una cosa material para un Dios. Un Dios no necesita nada. Y ellos se llenan la mente de ese montón de historias. Nuestro Dios no es un Dios como el de ellos. O sea, este Dios no se lo pudo haber inventado nadie. Nadie. Un Dios incomprensible, pero tan racional. Cuando nosotros entramos en esta vida espiritual, muchachos, todo comienza como a tomar forma. Ese mundo que uno veía como tan raro, como que nosotros, ¿qué hacemos acá? ¿Esto por qué? Un montón de preguntas sin respuestas. Todo comienza a tomar forma. Uno se da cuenta, es que es lo que tú tienes de amar a una mujer y ese deseo de la mujer, de amar a un hombre. Ese deseo, es eso tan hermoso que uno siente, que puede sentir un papá cuando tiene un hijo, o cuando adopta un hijo, o cuando también uno se hace como padrino de un niño, ese amor tan grande, ese deseo que no le pase nada. Uno dice, pero es que esto de dónde viene, solamente tiene coherencia en Dios. O sea, Dios le da explicación a todas las cosas, Dios le da sentido a todo. Uf, esto es maravilloso. En cambio, con esos dioses simplemente ellos intentaban explicar por qué ese volcán erupcionó. No, es que los titanes, que yo no sé qué, es que se enfureció tal titán, porque es que Zeus le hizo por allá otra jugada, otra mala jugada. Entonces está enojado pues el titán Vulcano. Listo, por eso explotó el volcán. Pero eso no le da sentido a nada. Ya sabes por qué explotó ese volcán, pero ¿por qué los volcanes existen? Ya, ¿por qué tú estás aquí? Pues no sabemos. No sabemos absolutamente nada del mundo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La verdad de Cristo. Ella estaba en el principio junto a Dios, y todo se hizo por ella. Eso también lo va a decir el apóstol San Pablo, que a través de Cristo todas las cosas fueron hechas, viniendo de esa verdad, que a través de la palabra Dios hizo las cosas. Y nos vamos al libro del Génesis, y encontramos que el Señor dijo, hágase el cielo, hágase la tierra, hágase las plantas, separe la bóveda del cielo de la bóveda de la tierra, y todo con su palabra, todo lo ordenaba a través de su palabra, y las cosas obedecían. Las cosas que ni siquiera tenían mente ni inteligencia para obedecer, simplemente hacían
lo que ese verbo le mandaba, lo que ese verbo no era simplemente un eco, sino que era una persona que estaba haciendo las cosas. Ese verbo es el Hijo, que luego se encarna y aparece en el mundo como Cristo. A través de Él y para Él, o sea, no solamente es que fueron hechas por él las cosas, sino para Él. Lo que decimos en la Sagrada Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él, todo es para Jesús. Todo es para Jesús. Tu vida tiene sentido si es para Cristo. Mira esto tan hermoso. San Felipe Neri, él decía, quien no hace, no es que dice, yo me acuerdo de la frase, algo así, como que quien no hace las cosas para Cristo, no sabe lo que hace. Quien no hace las cosas para Cristo, no sabe lo que hace. No sabe lo que hace, es verdad. Si no tiene su razón en Cristo, no tiene razón de ser. No sabe lo que hace. Y es muy lindo porque nosotros, creo que ustedes recuerdan en las primeras charlas cuando hablamos de las postrimerías, que contaba pues como esa historia ahí en el libro del Totus Tus, de ese campesinito que iba para el trabajo y que lo interceptaba pues como un locutor y le comenzaba a preguntar, ¿y tú para dónde vas? Ah, para el trabajo. ¿Y por qué trabajas? Pues para ganar dinero. ¿Y tú por qué quieres ganar dinero? Pues para darle de comer a mis hijos, para comer yo también. ¿Y tú por qué quieres comer? Para vivir. ¿Y tú para qué quieres vivir? Y ella ahí se guardaba un silencio largo. No sé, no sé, no sé para qué quiero vivir. Quien no hace las cosas por Cristo, no sabe lo que hace. San Felipe X. Y dice, sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida. No, es que esta introducción del Evangelio de San Juan es una cosa de locos. Uf, lo que se hizo en ella era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Mira que la vida no es solamente el que estos pulmones respiren y que lata el corazón. No es solamente que estos ojos vean, que estos oídos escuchen, que esta boca hable, que esta nariz respire. No es solamente eso. No es que estas células estén moviéndose ni que tengamos moléculas por dentro. No es solamente eso. La vida era la luz de los hombres. Ya nos está hablando también de la vida espiritual. La vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Por muchas tinieblas que nosotros veamos ahora, las tinieblas no la vencieron. Ya es algo como profético. Ah, no es que vemos el mundo cubierto en unas tinieblas impresionantes. No, nosotros no sabemos qué hacer. No, es que incluso ni aunque tuviéramos toda la fuerza política y económica, podríamos transformar el mundo. Ni siquiera con eso. O sea, es que el pecado se expande por todas partes. Miren, muchachos, yo se los digo desde este colegio Sapiencia, esto es una maravilla. El colegio Sapiencia es hermoso, porque en este colegio, pues nosotros, como profes, buscamos principalmente la formación de una persona. No es como que, nosotros lo que hacemos es entregar una información, que esa persona haga lo que se le dé la gana. Esa es la educación de ahora. Entregue una herramienta, pero usted no sabe si esa herramienta la va a agarrar un matón. Usted no sabe si esa herramienta la va a tomar un violador. Usted no sabe si esa herramienta la va a tomar un asesino. Usted no sabe si esa herramienta la va a tomar un egoísta que lo que va a hacer es daño a los demás. Eso me parece una locura. O sea, lo que está haciendo la educación ahora, la educación entre comillas, entregar herramientas. Yo doy un conocimiento, yo soy el profe de matemáticas y entrego un conocimiento a un niño que ni me importa qué piensa de la vida.
ni me importa su moral. No, no te metas en moral, no le enseñes de religión, no le enseñes esas cosas, dale solamente un conocimiento. A eso se ha limitado la educación. Qué lástima. Nosotros sabemos que lo primero es que hay que formar es personas, porque si esa persona es buena, si esa persona es correcta, lo demás, lo demás se da por añadidura. Lo demás se da por añadidura. Entonces una personita que de pronto tiene una incapacidad en esto, pero esa persona tiene voluntad y también tiene confianza en Dios, y por esto va a ser una persona que va a hacer cosas grandes. La gracia suple, la gracia ayuda. Aunque no anula la naturaleza, la gracia siempre va a ayudar. Eso es maravilloso. Pero incluso en el colegio Sapiencia, por ahí se mete también el cachimorado, y se mete el demonio, y está tentándonos a los maestros y tienta también a los estudiantes. Y uno dice, tenemos incluso la manera de poder controlar lo mayor posiblemente todo el ambiente para que los niños se desenvuelvan en santidad y en la pureza que nosotros quisiéramos. Intentamos ser ejemplo, intentamos ser misioneros también ahí en el colegio Sapiencia, pero aún así ahí está también el enemigo. Aún así también caen los niños, caen los papás, los maestros también caemos en tentación. Entonces, más allá de esto, necesitamos siempre la intervención de Dios, necesitamos la gracia divina, necesitamos la vida que viene de Jesucristo. Las tinieblas no vencieron, esto para que lo tengamos en cuenta. Vemos el mundo en autodestrucción, pero ya venció quien es la luz. Ya el triunfo del Inmaculado Corazón de María ha sido dado, el triunfo y la instauración del reino de Jesucristo en los corazones. Dios va a triunfar, Dios va a triunfar. La ideología de género es imparable. Lo que está pasando con el aborto, sin precedentes, pero Dios va a triunfar. Ten siempre la esperanza. Bueno, muchachos, tenía aquí también otros pasajes, miles de cosas que decir, nos podríamos quedar 3, 4 horas más hablando de este tema que es apasionante. Jesucristo nuestro fin último. A Él vamos. De Él venimos, a Él vamos. Pero entonces, ya para finalizar, vamos a hacer una pequeña oracioncita. Yo quisiera que tomáramos un salmito. Me gustaría que en esta consagración nos apasionáramos bastante por las Sagradas Escrituras. Que nosotros tomáramos la Biblia, que nosotros comenzáramos a leer, a preguntar esto por qué. Muchachos, es que la Biblia enciende el corazón. A mí me da un poco de como de coraje con los protestantes. Me da como un poco de rabiecita, pero por lo menos ellos tienen razón en algo. Es que la Biblia es un librazo. La Biblia es un libro pero completísimo, muchachos. Y uno los critica porque van con la Biblia bajo el sobaco y la tienen bien sudada, pero ellos por lo menos la leen. ¿Y saben por qué? Sus corazones andan encendidos, aunque equivocados, encendidos porque leen la Biblia. A ver, los católicos tenemos una doctrina, pero vea, de rechupete. Tenemos unos libros, tenemos unos santos, tenemos un magisterio, tenemos una iglesia, muchachos, maravillosa. Y todos ahí, todos relajados, todos tibios, todos al viento de doctrina que me sople, parece me voy. Muchachos, las Sagradas Escrituras, hay respuesta para todo. No todo está en la Biblia, eso sí es verdad, no todo está en la Biblia, pero hay respuesta para todo. Hay respuesta para todo, muchachos. Cualquier acontecimiento de tu vida puede ser respondido acá. Es muy lindo. A mí solamente me falta leerme los profetas para terminarme de leer las Sagradas Escrituras. Y yo no he encontrado libro malo. O sea, un libro que usted diga, no, bueno, me tocó saltarme un poquito este libro de los números. Me los leía, pero hacía a la velocidad del rayo, porque había una parte que era en listan, y es que los de la tribu de Judá eran yo no sé quién, y comienzan tin, 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 como 80.000 nombres, y uno ya a la media hora es con un derrame cerebral de tanto leer nombres, pero es maravilloso. O sea,
siempre vas a encontrar en esos textos una frase que te traspasa el corazón. Las frases más lindas. Ustedes escuchan, por ejemplo, a un sacerdote predicando y usted dice, ¿qué es eso tan hermoso? Este padre dijo algo tan lindo. Te lo aseguro que lo sacó de la Biblia, sino que tú no la conoces. Eso está ahí en la Biblia. Los pasajes más lindos, las historias más hermosas están en la Biblia. ¿Quieres ser un buen predicador? ¿Quieres conquistar a tus familiares para Cristo? Lee la Biblia. Y recuerda que los discípulos de Maús, cuando iban tristes, ellos no eran nacidos a las Escrituras. Pero cuando el Señor se les apareció y les comenzó a explicar, les comenzó a explicar las Escrituras. Les comenzó a hablar desde Moisés hasta los profetas y todo lo que hablaban acerca de él. Y decía, no ardían nuestros corazones mientras que íbamos con Cristo por el camino, mientras que íbamos por el Señor. Por eso se enciende el corazón. Las Sagradas Escrituras te encienden el alma. Entonces vamos a recitar un salmito para terminar. Yo he encontrado uno ayer. Todos son muy, muy lindos, pero en especial había encontrado uno ayer que me pareció pero hermoso. Aquí está. Dice, es el Salmo 139. Aquí me aparece en la Biblia de Jerusalén, Salmo 139, entre paréntesis 138. Entonces, yo les voy a leer la primera partecita para que de pronto los que no lo tengan así titulado de esa manera, pues si están ubicados mal, pues ya puedan ubicarse. Dice, tú me escrutas, Yahvé, y me conoces. Sabes cuándo me siento y me levanto. Pues ahí para que los que tienen la Biblia ahí puedan ubicarse. En la versión de la Biblia de Jerusalén aparece un título que homenaje a aquel que lo sabe todo. Qué nombre tan lindo, muchachos, qué belleza. Homenaje a aquel que lo sabe todo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que recibas esta alabanza. Te pedimos que más que recitarlo, sea un verdadero homenaje, sea una verdadera alabanza, sea un momento de adoración para ti, Señor. Tú que sondeas lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes a hacer una alabanza verdadera, que nos ayudes a quebrar el hielo de nuestro espíritu, nuestra ceguera, nuestra indiferencia, las tinieblas que hay dentro de nuestra alma, que el Espíritu Santo, que una vez inspiró a David estos salmos, meditando quizás en la soledad de ese palacio, en los momentos en que se encontraba solo, componía con su lira, con su arpa, los más hermosos cantos, que nosotros podamos hacer nuestras estas alabanzas y dirigírtelas con todo el corazón, Señor, por todo lo que no te hemos adorado, por todo lo que no te hemos alabado, por todo lo que nos ha faltado conocerte, por todo lo que nos ha faltado escuchar de ti, por esa palabra que nos negamos a recibir, por ese mensaje que nos negamos a conocer, por esa Biblia que no hemos tomado, que no hemos saboreado. Te entregamos esta alabanza. Tu nombre, Señor, a través de la Santísima Virgen María. Tú me escrutas, Yahvé, y me conoces. Sabes cuándo me siento y me levanto. Mi pensamiento percibes desde lejos. De camino o acostado tú lo adviertes. Familiares te son todas mis sendas. Aún no llega la palabra a mi lengua, y tú, Yahvé, la conoces por dentro. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Maravilla de ciencia que me supera, tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia?
Si subo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el Seol, allí estás. Si me remonto con las alas de la aurora, si me instalo en los confines del mar, también allí tu mano me conduce, también allí me alcanza tu diestra. Si digo que me cubra la tiniebla, que la noche me rodee como un ceñidor, no es tenebrosa la tiniebla para ti, y la noche es luminosa como el día. Porque tú has formado mis riñones, y me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Prodigios soy, prodigios tus obras. Miren qué lindo esto, qué maravilla. Muchachos, qué cosa tan hermosa. Miren que acabamos de leer nosotros que a través de la palabra todo fue hecho. Tú fuiste hecho a través de la palabra. Tú fuiste hecho a través de la palabra. Ese Señor al que nosotros adoramos dijo tu nombre, pronunció tu nombre y comenzaste a formarte en el vientre de tu madre. Mi aliento conocías cabalmente, mis huesos no se te ocultaban, cuando era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión veían tus ojos, en tu libro están inscritos los días que me has fijado, sin que está el primero. Qué arduos me resultan tus pensamientos, oh Dios, qué incontable en su suma. Si los cuentos son más que la arena, y al terminar todavía estoy contigo. Oh Dios, si acabaras al malvado, si los sanguinarios se apartaran de mí, ellos que hablan de ti dolorosamente, los adversarios que se alzan en vano. No detesto, Señor, a los que te odian, no me asquean los que se alzan contra ti. Los repudio con el colmo del odio, los tengo por enemigos. Sondéame, oh Dios, conoce mi corazón, examíname y conoce mis desvelos, que mi camino no acabe mal, guíame por el camino eterno. Amén. Esta parte donde dice el rey David, no detesto, ya ve a los que te odian, eso termina siendo siempre planificado en el Evangelio. El Señor dice, odio solamente al pecado, odio solamente al pecado, no al pecador, no al pecador. Pero este salmo también nos ayuda a nosotros a entender que ese enemigo tuyo, ese enemigo mío, ese enemigo de Dios es el pecado, es la falta de amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchachos, no, qué maravilla. Es que este es el mejor bloque. Ese es el mejor bloque. El bloque de Cristo ya mejor